Hola, muy Listo. buenas noches, muy buenas tardes a todos, deseando que todos se encuentren perfectamente muy bien. Hoy tenemos desde el Ecuador al psicólogo clínico, psicoterapeuta, analítico junguiano Jimmy Contoy. Hoy nos va a hacer una gran ponencia sobre el funcionamiento de la conciencia en niños y adolescentes. Así que todos bienvenidos y bienvenido Jimmy Contoy por estar aquí y por tu tiempo. Bueno, muchas gracias al doctor Harley por dejarme participar en este congreso. Siempre es bueno estos espacios, ¿no? Para integración académica. Bueno, justamente cuando hablamos de diferentes tipos de funcionamiento de la conciencia, en realidad es diferentes tipos de funcionamiento en todos, tanto adultos como adolescentes, niños. Solo que me enfoco en niños y adolescentes para desmentir un poco la premisa común de que nosotros nacemos con una tabula rasa, ¿no? Entonces, la psique tiene una esencia. A diferencia de el resto de psicologías, como la psicología conductista clásica, por ejemplo, en el que se dice que nosotros, pues los seres humanos, nacemos en blanco, como si fuéramos una pizarra, y todo se da a través del aprendizaje, pues la psicología junguiana dice que no, que nosotros ya nacemos con algunas cositas. Eso es lo que nos hace tan diferentes. De hecho, los bebés, cuando vemos que los bebés nacen, hay bebés ya con ciertas estructuras de comportamiento. Hay bebés, por ejemplo, que lloran más, hay bebés que lloran menos, hay bebés que piden más, hay bebés que piden menos, hay bebés que son más introvertidos, más introspectivos, hay bebés que juegan más, ¿no? Desde la época de la niñez. ¿Ya? Obviamente no vamos a descuidar el aprendizaje social, por supuesto que el aprendizaje social y todo el contexto y la cultura también somos eso, también aporta y, ¿no es cierto?, nos da un sentido de identidad. Eso se combina con la esencia psíquica que tenemos, pero una cosa es decir, se combina y potencia, a otra muy diferente decir eh, que nosotros nacemos en blanco y ya está, y todo es una creación, ¿no? Esta frase es de James Hillman, psicoterapeuta analítico junguiano de más o menos segunda, tercera generación, que dice, la vida humana no es tan solo lo que conceden nuestras teorías. Más tarde o temprano, algo parece llamarnos para que sigamos un camino determinado. Uno puede recordar ese algo como un momento señalado de la infancia, cuando un impulso repentino, una fascinación, un giro peculiar de acontecimientos les sorprendió como una anunciación. Esto es lo que debo hacer. Esto es lo que he de tener. Esto es lo que soy. Es importante esta consideración cuando todos, adultos más todavía, pero si podemos captar eso en adolescentes y niños y hacer que nuestros niños y adolescentes sigan su camino, su esencia y no obligarles a algo que vaya en contra de su naturaleza, ¿no? Que puede causar problemas psíquicos, sería lo óptimo, ¿no? Que ya voy más adentro. Rápidamente, el esquema que utiliza la psicología junguiana es el siguiente. Tenemos un consciente, inconsciente personal, inconsciente colectivo, a diferencia del psicoanálisis clásico de Freud, donde Freud decía, obviamente Freud, ¿no? Freud decía que nacemos con la conciencia y el inconsciente surge de la conciencia a través de la represión, es decir, un inconsciente creado. Mientras que Jung decía, no, nuestra matriz de la vida psíquica es el inconsciente. Nacemos todos con un inconsciente, independientemente de quiénes seamos, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, japoneses, indígenas, asiáticos, no importa, el mismo sustrato psíquico es el mismo en todos. De ahí surge la conciencia y de ahí surge de la conciencia el inconsciente personal que tiene los complejos de carga afectiva. Por ahora, inconsciente personal e inconsciente colectivo no me interesan para esta conferencia, así que me quedo simplemente con la conciencia. La conciencia, ya saben, la parte psíquica con la que nos relacionamos con el medio externo, con la que nos relacionamos con el exterior. ¿No? Ahorita es el frío, el calor que tenemos, la luz, a través de mi conciencia. El centro de conciencia se llama ego o yo, clásicamente yo. No, es lo mismo, que es el centro que me da identidad, voluntad y autonomía. Justamente esta conferencia, esta ponencia la estoy dando a través de mi ego y ustedes me la están captando a través del ego también. Entonces, cuando digo formas de funcionamiento de conciencia, me refiero a las formas de funcionamiento del ego. Cuando hablamos de personalidad, analíticamente hablando, hablamos de toda esta estructura, ¿no? Ya, por eso, cuando hablamos de tipología junguiana, que es extroversión, introversión, la gente tiende a confundir con personalidad. Podría decirse personalidad de la conciencia. Personalidad en sí es todo esto.
¿ya? Y ahí se nos complica más, porque si andáramos en esto, nos vamos todo un seminario gigante. Pero vamos hoy a hablar únicamente de la tipología. La conciencia tiene un funcionamiento. La experiencia de que no todo el mundo funciona de la misma manera ha sido la base de numerosos sistemas de tipología. Para explicar las diferencias entre las personas desde los tiempos más remotos, se han intentado categorizar las actitudes individuales y los patrones de conducta. Evidentemente ya desde la antigüedad, desde nuestros pueblos aborígenes, ¿no? Hasta ahora, los griegos, los sumerios, nos hemos dado cuenta que todas las personas somos diferentes. Nos hemos dado cuenta lógicamente, porque ahí en sentir también es un poco complicado. Ya lo dice Jung, pero eso lo ahondo más adelante. La situación aquí es que desde tiempos remotos nosotros hemos estado tratando, ¿no es cierto?, de categorizar, mira, si bien es cierto, todos somos diferentes de manera grupal, es decir, podemos encontrar ciertas similitudes que agruparían en tipologías. Entonces, clásicamente sabemos, por ejemplo, que en la antigua Grecia, Hipócrates, ¿no? Hizo su tipología en base, por ejemplo, a los humores, las sustancias químicas, perdón, las sustancias del cuerpo. Teníamos el tipo sanguíneo, el tipo flemático, la bilis amarilla, la bilis negra, donde daba ciertas cualidades, ¿no? Es que el uno es más alegre, el otro es más melancólico. Recuerden que también un tiempo se hizo una tipología según los patrones corporales. Kresmer, por ejemplo, hizo la tipología pícnica, por ejemplo, ¿no? El que era más robusto, el que era más delgado, justamente con eso de dar un sentido y de establecer que no todos somos em, iguales, ¿ya? Entonces, la conciencia tiene un funcionamiento. Ok, bien. Nos cuesta entender al otro. Para esta conferencia intenté recordar en qué libro de Jung, de sus obras completas, estaba la frase. No pude, les debo el párrafo exacto para que se lo vayan a buscar, pero parafraseando, Jung decía, nos cuesta entender que el otro es un otro. Nos cuesta entender. Lógicamente nosotros decimos que el otro es un otro, pero en realidad no nos creemos hasta que en serio nos llega. De hecho, parafraseando, Jung dice, ¿no? Nos llega inclusive a enojar, poniendo sus palabras. Nos lleva inclusive a dar asco cuando comprendo que el otro en serio es un otro. ¿Ya? Si yo puedo, tú puedes. Querer es poder, dice Jung, es la superstición e ilusión del hombre moderno, ¿no? Porque si todos somos diferentes y se entiende, se capta, se logra entender intrapsíquicamente que todos somos diferentes, tal vez lo que yo puedo, tú no puedas, y viceversa, pero ahí está el sentido, en la integración, ¿ya? Entonces, nos cuesta entender que el otro es un otro, y obviamente en el sistema en el que estamos sí hay algunos rasgos que son más valorados que otros, ¿ya? Ya vamos a ir a eso, pero a mi punto es que nos cuesta entender que el otro es un otro, y eso también pasa con niños y adolescentes. El hecho de Procusto. En la mitología griega, Procusto era un personaje que se encontraba en Grecia que cuando la gente pasaba por ahí, Procusto agarraba a los viajeros y los colocaba en una cama. Si ellos eran muy grandes, como vemos en la imagen, Procusto les amputaba las piernas o los brazos para que encajen en la cama. Había personas que encajaban en la cama, pero había personas en cambio que eran muy pequeñas y entonces Procusto les estiraba las extremidades y los desmembraba para que calcen en la cama. Entonces, regresando un poco a la psicología conductista tradicional, dice que todos nacemos en blanco y que todo es aprendizaje. Pero la psicología junguiana viene a decir que no es tanto así. Y si yo fuerzo a una persona a encajar, voy a causar estos daños psíquicos con el término que Jens Donabol, en un analista y psiquiatra junguiana, dice desmembración psicológica o amputación psicológica. Entonces, cuando yo a niños o adolescentes les obligo, adultos también, por supuesto, la tipología desde que nacemos hasta que morimos, pero ahorita que estamos hablando de niños y adolescentes, si agarro a un adolescente o a un niño y le fuerzo a hacer cosas que van un poco en contra de su tipología, el niño posiblemente lo aprende y lo logre bien, pero eso va a ser a costa de una terminología, usando términos psicológicos, de una amputación o desmembramiento psíquico. Así que siempre es mejor ver la naturaleza del niño para que es bueno y mejor potenciar esas habilidades. Bien, dicho esto, en Obras Completas, volumen 6 tipos psicológicos, ahí tienen toda la obra de Jung en base a las actitudes y las funciones que tenemos en la conciencia. Esto ha sido tomada por todas las escuelas psicológicas, pero la desarrolló Jung.
lo desarrolló él, viene desde la psicología junguiana. Cuando las demás escuelas agarran extroversión, introversión, sí ocurren unas ciertas modificaciones de los términos y a mi juicio analítico, ya que psicología viene de las raíces griegas, sí que alma, logos, tratado, entonces nosotros tratamos el alma, vamos a decirlo así, em, ocurre una amputación y un desmembramiento de la terminología. ¿Quién no ha escuchado? Ah, extroversión el que tiene amigos, el que tiene panas, introversión el que no es sociable. Y eso no es para nada así. No tiene nada que ver con las habilidades sociales. Las habilidades sociales son para ambos. De hecho, en la sociedad actual en la que estamos, a la extroversión se le toma como un valor, mientras que a la introversión se le toma como algo que hay que trabajar, como algo que hay que desarmar, lo cual es completamente falso. En el DSM-5 que salió recientemente, se intentó poner a la introversión como patología. Y hubo mucha pelea de los psicólogos junguianos de la misma IAP, de la Sociedad Internacional de Psicología Analítica, para luchar y que se reconozca que la introversión es una forma normal de funcionamiento. Entonces, miren cómo en el mundo actual que estamos, yo les había dicho, ¿no? Hay algunas cualidades que se valoran por encima de otras y las otras se patologizan. Uno de esos es la introversión. Dentro de la tipología hay algunas actitudes de la introversión intuitivo, que ya voy a eso, que se pueden inclusive confundir con autismo. Ahora que está de moda, todo el mundo tiene autismo. Hay rasgos del autismo que no son patológicos, sino que están en normalidad dentro del funcionamiento de conciencia. No, con eso no quiero decir que no existe el autismo, claro que sí. Pero como la introversión está bien satanizada, si vale el término, todo lo que nos lleva a ese mundo es considerado patológico y no es tan así. ¿Ya? Y ya voy justamente a eso, ¿no? Entonces, cuando a un niño que es, por ejemplo, de naturaleza introvertida, le pongo en cursos para que se extrovierta, para que aprenda a hablar más, es que mi hijo tiene que ser un buen orador o no sé qué vaina, le estoy causando una amputación o un desmembramiento psíquico. Yo sí soy bastante enemigo de esos cursos de mete a tu hijo no sé qué para que aprenda a no sé qué vaina. No estoy hablando de habilidades sociales. Ya voy a explicar más a fondo qué es introversión y extroversión. Entonces, esas son dos actitudes. ¿De qué dependen las actitudes? Depende de la energía psíquica de hacia dónde se mueva. Acuérdense que para la psicología junguiana la libido es energía psíquica, a diferencia del psicoanálisis clásico que la libido era energía sexual, ¿no? Entonces, la energía sexual es parte de la energía psíquica, pero no es toda la energía psíquica, es un montón de cosas más. ¿Ya? Entonces, hay dos actitudes, dependiendo de hacia dónde va la energía psíquica. Y esas dos actitudes se manifiestan a través de cuatro funciones: el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Pensamiento me refiero al modo de funcionamiento de conciencia, sentimiento al modo de funcionamiento. No tiene nada que ver con el acto de pensar o sentir. Porque hay gente ya adulta, cuando yo, por ejemplo, evalúo funciones, también es bueno para saber qué técnicas terapéuticas utilizo. No todas las funciones se conectan con todo. Y hay mucha gente que me dice, yo soy muy emotivo, por lo tanto soy sentimiento. No, no tiene nada que ver con ser emotivo. Emotivo somos todos, sino a la valoración que da la conciencia, que ya voy a explicar un poco más a fondo. Entonces, la conciencia tiene una actitud que domina, extroversión o introversión, y una función dominante y otra secundaria. Extroversión e introversión tenemos obviamente todos, solo que la una está superior y la otra como que se subleva o está al servicio de la actitud dominante. ¿Ya? Igual las funciones. Por ejemplo, alguien puede ser extroversión de actitud de función dominante pensamiento. Entonces tenemos el extrovertido, pensamiento de función secundaria, sensación. Y eso nos da una especie de 16 tipologías. Pero lo que yo decía, formas de funcionamiento de conciencia, no son personalidades, o podemos decirle personalidades de la conciencia. ¿Ya? Son funcionamientos de conciencia. Cuando hablamos de personalidad en psicología junguiana, hablamos también del inconsciente, hablamos también de los complejos, etcétera. Formas de funcionamiento. Bien, vamos a explicar un poco lo que es las actitudes. La extroversión nos dice que es cuando la energía psíquica, ¿no es cierto?, se va hacia el objeto, mientras la introversión, energía psíquica hacia adentro y luego hacia el objeto. Voy a poner un ejemplo muy reductivo, y ojo con lo que estoy diciendo, un ejemplo muy reductivo, únicamente con fines pedagógicos para que se pueda entender el punto, lo que yo quiero decir. Vamos a suponer que una persona X, que es de actitud extrovertida, va a un restaurante y le dicen, esta es la mejor comida del mundo. O le dicen, digamos, si vive en Colombia, le dicen, mira,
esta es la comida más rica de Colombia, o esta es la comida más rica de Ecuador, o esta es la comida más rica de México. Con que le digan eso al extrovertido le va a gustar esa comida. Porque a eso es a lo que se refiere Jung cuando habla de que la energía psíquica va hacia el objeto. El extrovertido crea la realidad psíquica en base a la de afuera. Entonces, con que le digan, esta comida X es la más rica del mundo, ya está. Es muy probable que cuando pruebe le guste. Pero no es que el extrovertido está fingiendo, porque ahí también cuando digo esto muchas veces se me confunde. Ah, entonces el extrovertido finge. No finge, sino que auténticamente le va a parecer rico. Pero ese auténticamente le va a parecer rico porque le dijeron que eso estaba rico. ¿Ya? Ejemplo reductivo pero pedagógico. La extroversión crea el mundo hacia el afuera, ¿no? El objeto. Mientras que la introversión, primero, nosotros también tenemos una esencia psíquica. A eso me refería cuando esto es personalidad de la conciencia, porque inconscientemente también tenemos estructuras psíquicas y también tenemos algunas cosas por ahí innatas también. Y algo me va a resonar. El extrovertido también, pero bueno, eso es un tema más complejo. ¿Ya? Entonces, algo me va a resonar. Entonces, a mí me dan este tipo de comida, me dicen, esta es la comida más rica del mundo, el introvertido va a probar, pero eso tiene que conectar con sus componentes inconscientes y ahí dirá la respuesta. Puede que sí le guste o puede que no. Por eso es que los introvertidos caen mal o caemos mal, decirlo así. Porque ustedes imagínense, otra vez voy a hacer una estadística muy reductiva, lo aclaro, únicamente con fines pedagógicos. Si me dicen que este plato es, es la comida más rica del mundo, posiblemente el 50% de extrovertidos lo avalen. De los introvertidos, posiblemente el 25% diga que sí, pero el 25% diga que no. Ahí tenemos ya un 75% que va a decir, es la comida más rica del mundo, como eres menso, porque no te gusta. Y el introvertido dice, bueno, puede ser lo que sea, pero a mí no me gusta. Entonces los introvertidos generalmente se esconden. Por eso Jung dice, los extrovertidos son buenos persiguiendo a los introvertidos son buenos escondiéndose. Pero no tiene nada que ver con las habilidades sociales, sino como el sistema actual funciona o valora la extroversión, al introvertido sí le toca hacer más esfuerzos para relacionarse. Por eso es que muchas veces no tienen amigos, porque la forma de ver el mundo puede ser un poco cambiante. Aquí tenemos el cuadro de la Mona Lisa, digamos, la pintura más bonita del mundo. Reductivo, ojo que siempre es reductivo, porque no es tan así, a algún extrovertido le puede no gustar, por otras causas, porque hay otros factores más externos. ¿Ya? Simplemente quiero que se entienda cómo funcionan las actitudes. ¿Ya? Posiblemente a los extrovertidos digan, qué lindo, la mitad de introvertidos, qué lindo, pero puede ir por ahí un introvertido que diga, esta pintura es horrible. Oye, pero la hizo Leonardo da Vinci. Pues sí, pero es horrible. Entonces ahí tienen ustedes introvertidos en Ecuador que dicen la comida ecuatoriana no me gusta. Introvertidos en Colombia que dicen la comida colombiana no me gusta. Introvertidos mexicanos que dicen la comida mexicana no me gusta. Se convierten en chivos expiatorios. Pero ¿cómo no te va a gustar? ¿Cómo no sé qué? ¿Ah? Porque el introvertido no importa lo que le diga el exterior, cultura, nacionalismo, lo que sea, sino es lo que le genera intrapsíquicamente. Ya. Ojo que estoy hablando de una manera muy reductiva, y lo vuelvo a aclarar, simplemente de forma pedagógica para que se entienda cómo funcionan las dos actitudes. Bien, ahora, a estas dos actitudes tenemos cuatro funciones. Jung le dijo a las dos primeras, pensamiento y sentimientos racionales, y a la sensación, intuición irracionales. Racionales en el sentido que hacen juicios de valor. Irracionales en el sentido de que no hay un juicio per se por el que yo tome una decisión. ¿Ya? Eh, el pensamiento generalmente hace juicios de valor en base a la lógica, mientras que el sentimiento hace juicios de valor en base al gusto. La sensación, lo que nos ayuda a ver la realidad material concreta, intuición, las posibilidades de futuro. Pensamiento. Voy a dar un ejemplo a un niño o a un adolescente. Otro ejemplo hiperreductivo, solo para que se entienda. Le voy a dar un regalo, que puede ser el vaso que tengo aquí. ¿Ya? Mi hijo, pónganle el nombre que ustedes quieran, Rafael, Mateo, lo que sea. Mi hijo Rafael, te voy a regalar este vaso. Bien. Posiblemente ese niño, si es pensamiento, agarre el vaso. ¿Y de qué va a depender si ame o no este objeto? De si le parezca funcional o no. En base a la lógica. En base a su lógica. Eso, independientemente de si es extroversión o introversión. Extroversión, lógica de afuera, introversión, lógica interna, ¿ya? Pero es en base a la lógica. Juicios de valor. El sentimiento hace juicios de valor en base al gusto.
el mismo regalo. Toma. ¿De qué va a depender que ame yo al objeto? Si me gusta o no. Pero ese gusto no es racional. Y ahí vamos a decir otra cosa más. La función que se valora en el mundo actual es el pensamiento. Y un problema que tenemos es que tratamos de juzgar al resto de funciones desde el pensamiento. O sea, cuando decimos que la introversión es negativa o no sé qué, estamos juzgando a la introversión desde el ojo de la extroversión. Ahora un introvertido podría hacer lo mismo. Hubo un meme esta semana y fue tan sincrónico, dentro de la psicología junguiana hablamos de la sincronicidad, un meme, mientras yo preparaba esta ponencia, y un meme decía, a todos los introvertidos les gusta, les fuerzan a tener habilidades sociales, pero yo no he visto que a ningún extrovertido le obliguen a callarse. Es un meme en un foro que había. Lo ponían en tono de meme, pero yo decía, ah, mira, si seguimos a un poquito lo que decía Freud, todo chiste tiene su sentido internamente, ¿no? Entonces, estamos juzgando a una función desde la otra. Y lo mismo, la función pensamiento, desde ahí tenemos esa tendencia de juzgar a las demás. Por ejemplo, si yo le pregunto, si entrego este vaso y le digo a un pensamiento, oye, ¿esto por qué no te gustó? Posiblemente el pensamiento me dé razones lógicas. Ah, porque el vaso es grande, es azul. Pero si yo le pregunto al sentimiento, ¿por qué no te gustó? El sentimiento, el juicio de él es no me gusta. ¿Pero por qué? El por qué ya es lógico. Entonces ahí me da chiste porque los niños y adolescentes se matan ahí, veo que se ponen a pensar, veo que se matan buscando qué decir o finalmente cuando uno ya busca a la fuerza qué decir, termina diciendo cosas socialmente aceptables. Ah, es que no me gusta por el color, que también viene del sentimiento. Oye, ¿por qué no te gusta el color? No sé. Entonces, cuando esto nos pasa a adultos también, esto de las funciones sigue todavía, pero ya que hablamos de adolescentes y niños, me da mucha ternura y muchas emociones cuando veo eso. Que un niño dice, esto no me gusta, ese ya es el juicio de valor. Él está haciendo el sentimiento, hace el juicio de valor en base a si le gusta o no. El pensamiento en base a si es lógico o no. ¿Ya? Pero el sentimiento ya te está diciendo que no te gusta, porque ahí ya le estás preguntando algo desde el pensamiento. Obviamente el pobre niño no, yo veo que los niños se quedan pensando, buscando qué respuesta que mi papá quiere escuchar doy. Y uno como adulto también, ¿no? Buscando qué respuesta quieren, porque ese ya está. No me gusta, ya está. Ese es el juicio de valor. Ahora, el sentimiento puede ser igual de frío que el pensamiento, ¿no? Vuelvo y aclaro, no tiene nada que ver con la emocionalidad. Vuelvo y aclaro, hay mucha gente ya de adulta también que a veces yo veo tipologías para ver qué técnicas terapéuticas puedo aplicar, no todas concatenan con todas, y hay gente que me dice, ah, es que yo soy sentimiento, ¿por qué? Porque soy muy emocional, no tiene nada que ver. Todos somos emocionales y todos pensamos. Simplemente es el funcionamiento de la conciencia a dónde va. La sensación, en cambio, la percepción del objeto, yo le doy este mismo regalo a un niño sensación y es qué impresión tengo del objeto, y la intuición, esto que me genera de proyecciones a futuro, ¿no? Probabilidades futuras. Entonces, sensación está más en la realidad concreta, más la realidad física. Hay, por ejemplo, niños, no solo niños, ¿no? Ya de adultos también, pero adolescentes, niños que juegan fútbol, por ejemplo, regresan a ver, nos dan una mirada al campo, vuelven a mirar acá, pero ya tienen en su psique, en su cerebrito, todo el panorama espacial del campo de fútbol. Esa es una tipología sensación, conecta mucho con la realidad concreta. Mientras que intuición, estas probabilidades de futuro, esas pistas para ver más allá de lo evidente, y hay niños que son así. ¿Cómo funciona esto de las funciones y tipologías? A ver, voy a poner. Primero hay una función principal. El ego tiene una actitud que puede ser introversión o extroversión. Entonces tenemos, por ejemplo, introversión, pensamiento. Bueno, me parece que acá pongo un ejemplo. ¿Ya? Tenemos una función principal, una función secundaria, que vienen siendo las que están más cercanas a la conciencia. La tipología está desde que nacemos y con la tipología hacemos todo. La tipología es el primer filtro subjetivo que tenemos. Yo puedo agarrar cualquier libro, no sé, un libro que sea, por ejemplo, lo voy a inventar, agarro este libro, un libro supuestamente basado en la evidencia y lo que ustedes quieran. Cuando yo abro este libro y leo una frase, hasta ahí quedó lo basado en evidencia. ¿Por qué? Porque eso tiene que pasar por mi filtro de subjetividad y ahí sí, cada quien
lo interpreta como puede, por más que el libro sea basado en la evidencia. Eso es interesante entender. Y a eso se le une no solo el funcionamiento, repito, también complejos, también inconsciente, pero la tipología es el primer filtro que tenemos. La tipología está con nosotros desde que nos levantamos, tomamos el desayuno, caminamos, el niño va a la escuela, el niño juega, el adolescente va a su primera cita, hace su exposición, y esto lo está haciendo desde la tipología. Una frase que se hacía Jung es, ¿desde dónde estoy mirando este objeto? ¿Desde dónde estoy utilizando este objeto? Y cada función tiene sus cosas positivas y negativas. Ahora que puse ejemplo el pensamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, el pensamiento, como tiene en base a los juicios de lógica, puede entender los argumentos lógicos. Ya, por ejemplo, no sé, ahorita que está de moda los movimientos sociales, ¿no? A mí me gusta este movimiento social y doy explicaciones lógicas, está bueno. Pero un sentimiento puede decir, no me gusta. ¿Por qué? Porque no me resuena. Esa es la clave. Y algo que le pasa mucho al pensamiento es, si tú no estás de acuerdo conmigo, ¿sabes por qué es? Porque te falta leer más. Eso es del pensamiento, no es del sentimiento, ¿no? Y al pensamiento le cuesta entender qué hay. Hay personas que agarran este libro basado en la evidencia, lo leyeron bien, lo entendieron bien, pero no están de acuerdo. No me resuena y ya está. Ah, no estás de acuerdo es porque no entendiste. Por eso es. Pero ya vas a ver que más información y leas, eso es del pensamiento. Por eso digo que se tiende a valorar a las demás funciones desde el pensamiento. ¿Ya? Ejemplos súper pedagógicos, ¿no? Todas se complejizan más cuando nos adentramos ya en la parte física tangible. Ok, entonces vamos a suponer que el pensamiento está en la conciencia. Jung decía que siempre hay una función principal y una función inferior. La función inferior es la que nos da una torpeza. ¿Cómo sabemos que no somos dioses? ¿Cómo sabemos que no somos seres perfectos? Porque tenemos una torpeza. Si somos buenos en algo, porque todos somos buenos en algo, y nuestros niños y adolescentes son buenos en algo, por ende, por ley del equilibrio, somos malos en algo. Todos somos malísimos en algo. Y nuestros niños y adolescentes también deben ser malos en algo, porque somos humanos. Hay una tendencia y que se escucha mucho en los foros cuando intento dar yo, digamos, una exposición más amplia de la tipología. Hay mucha gente que me dice, no, no me quiero encasillar. Dice. Ah, no te quieres, no, dice. O cuando vemos a nuestros hijos, ¿no? No, no queremos que se encasillen, dice. Porque él es extrovertido, él es introvertido, y usa el pensamiento, y usa el sentimiento, y usa la sensación, y usa la introversión. Entonces a mi mente es, wow, es un Dios. Claro, es un Dios completamente perfecto. Imagínense ustedes, tiene las dos actitudes en perfecto equilibrio y tiene las cuatro funciones de la conciencia en perfecto funcionamiento. Quiere decir que es un Dios. Pero eso no existe, somos humanos. En algo somos torpes. Eso le cuesta al ego, al centro de la conciencia, darse cuenta. ¿No? Jung decía, eso le cuesta al ego. Luego le cuesta decir, es que esto no puedes. No. Y sobre todo desde la época del Renacimiento, de la Ilustración, cuando vino esta frase de querer es poder y vino una psicología solamente basada en la conciencia, le cuesta al ego darse cuenta que en algo acoger. Recuerden que yo dije que hay funciones racionales, el sentimiento y el pensamiento, e irracionales, introversión, intuición. Son contrarias, las dos son contrarias. Por lo que, si el pensamiento está en función principal, automáticamente la función inferior, que yo le llamaba inferior, es decir, la menos desarrollada y la que nos va a permitir hacer torpezas, va a ser el sentimiento. Si ponemos al revés y fingimos que la sensación está como función principal, entonces, por ley, la función inferior va a ser la intuición. Y al revés, si tenemos el pensamiento principal, perdón, si tenemos al sentimiento como principal, el sentimiento va a ser la inferior. ¿Ya? Si tenemos el sentimiento como principal, perdón, el pensamiento va a ser inferior. Y si tenemos la intuición como principal, la sensación va a ser la inferior. Es decir, siempre la contraria, siempre la inversa. La función secundaria, en cambio, es la que apoya a la función principal a cumplir sus cosas, porque esta funcioncita, la función inferior, es la que nos hace cojear. Eh, con niños y adolescentes se ve mucho esto, pero les voy a poner un ejemplo de parejas. Que un día una pareja, el chico era pensamiento, función, extroversión principal,
Y la novia con la que se habían noviado era introversión sentimiento. Funciones completamente contrarias. Y era chistoso porque la chica cuando se ponía a llorar le decía, tú, ese día estuve llorando y tú no estabas. Y el chico que era pensamiento le decía, yo sí estaba ahí al lado tuyo, ahí estaba. Y lo que la chica le trataba de decir es que no estabas, estabas, pero no estabas. Y el chico que era pensamiento no lograba entender eso. Pero es que yo estaba. ¿Cómo es que no estaba? Yo ahí estaba. Y aunque ustedes no lo crean, esto es un tema grande. Por estas cositas, y a eso hay que añadirle también los complejos del inconsciente, ¿no? Pero por este tipo de cositas, es que Jung dice que nos cuesta entender que el otro es un otro. Cuando creemos que el otro es un otro, pensamos que es que juegos, es que al otro le gusta el reggaetón, a mí el rock, al otro la escala electrónica. Esas son banalidades. Cuando hablo de funcionamientos, ya de cosas serias, cosas introspectivas, cosas intrapsíquicas, ahí somos diferentes. Y ahí sí nos cuesta aceptar que el otro es un otro. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo un tiempo estuve como orientador vocacional en una escuela, hace mucho tiempo, y vino una mamita a decirme que estaba preocupado porque la hija no hablaba. Claro, repito, introversión y extroversión no quiere decir que no hay habilidades sociales. Todos necesitamos habilidades sociales y todos necesitamos al otro. Solo que la niña no jugaba como el adulto quería que juegue, que no sé qué, jugaba introvertidamente. La niña era introversión. Jugaba haciendo sus dibujos imaginarios y tenía dos mejores amigos. Y la mamá vino a decirme eso. Es que mi hija juega, mi palabra, no lo dijo así, pero mi palabra, juega introspectivamente y tiene dos mejores amigos. Y yo así, bueno, ¿y cuál es el problema? Es que no juega. Entonces la mamá quería que juegue afuera y que juegue fútbol con más amiguitos, pero ahí viene el loco. Eso es lo que la mamá quería, no lo que la niña era. Cuando digo que nos cuesta entender que el otro es un otro, nuestros hijos también son un otro. O sea que también va a pasar lo mismo. Si nos cuesta entender al otro como otro, va a ser un otro, el vecino de al lado, o el extranjero, o la persona que pasa por la calle, como mi hijo, porque también es un otro. Entonces, es importante entender estas tipologías que son complicadas, hablar de cada una de ellas, porque todas tienen pros y contras. El intuitivo, por ejemplo, conecta mucho con el interno, conecta mucho con las ideas internas, pero el intuitivo, como la sensación es lo inferior, tiene escasa percepción. Entonces hay niños que pierden borradores, que siempre están perdiendo esferos, que siempre se les va un poco la realidad tangible. ¿Vemos eso? Autismo. No es autismo. No digo que no exista, claro que hay, pero sí me doy cuenta que muchos niños intuitivos, introvertidos, que tienen ese modo de funcionamiento, es decir, la realidad física es muy alejada a ellos más están en su mundo interno, se les diagnostica de autismo. Y eso estoy viendo bastante. No digo que no exista, pero así como el pensamiento es la más valorada, después del pensamiento sigue la sensación. Sentimiento e intuitivo son las menos valoradas. O sea, hay muchas características del intuitivo, introvertido sobre todo, que sí se está confundiendo con autismo. Hay muchos pacientes que me llegan a consulta y dicen, yo parece que soy autista. Y digo, hagamos un test de funciones, ¿ya? O primero, saben que los test simplemente es para cotejarle. En la entrevista clínica y en el avance de las sesiones vamos viendo. Entonces, como que, vamos viendo las sesiones, ¿ya? A ver si sí o a ver si no. Bueno, un niño es feliz si el padre y la madre lo aceptan como son. Eso es muy, muy importante, más bien, en vez de estar a nuestros niños y adolescentes que forjándolos a nuestros puños y letras, más bien veamos no solo la tipología, sino también sus cosas inconscientes de lo que naturalmente son y tratemos de potenciar eso. Potenciar sus cualidades naturales, o sea, las del niño y las de la niña, y no las que mamá o papá quieren. A veces quiero un hijo abogado, ingeniero, y resulta que mi hijo es un buen actor de teatro. Hay una complicación ahí. Y más en Latinoamérica, que es complicado eso del arte. Y no voy a ese punto, porque esos son debates que llevan más allá. Implica más lo psicológico, lo social. Pero me voy feliz de esta ponencia si se va entendiendo que todos tenemos diferentes tipos de funcionamiento, que nuestra conciencia forma de manera diferente y nuestros niños también. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ti, Jimmy Condoy, del Ecuador, por estar en el tercer Congreso Internacional
transformando la educación. Este tema es muy importante. Yo creo que esta parte eh, analítica de Carl Jung se mete más allá como en la mente, la conciencia, en el alma de la persona, que es lo que debería saber toda persona, tanto padre de familia, docente y todas cosas así, porque muchas veces lo que yo veo es que la gente se interesa más como en lo físico y en lo material y dejar atrás la importancia de lo que es la parte, digámoslo así, como la quieran llamar en algún país o en otras partes, la parte anímica, espiritual y todas esas partes que es lo que realmente somos nosotros. Interesante. Por eso es que me gusta que tú estés en estos congresos, eh, porque también he estado en el congreso de psicología y veo que esta parte de Carl Jung tiene unos temas súper importantes que no todo el mundo está interesado en esta psicología o terapia o psicoanalítica, porque él tiene como una mente más abierta, más elevada de ver las cosas de las personas. Sí, muchas gracias de ti, doctor Harley, por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que puedan compartir el video cuando lo suba en el canal de YouTube. Muchas gracias, mi estimado Ime Condoy. Un fuerte abrazo de Colombia hasta el Ecuador y bendiciones. Muchas gracias a los que estuvieron ahí también. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a todos.